Colindustria y Concecomercio han denunciado que existe una competencia desleal entre los productos que ingresan al país versus lo que se produce en Venezuela. Lo hecho en Venezuela que genera empleos, que por supuesto repercute también en el mercado interno, en lo que es la capacidad de compra del ciudadano, hoy está compitiendo con productos que tienen exoneración de aranceles, una lista de más de 3.000 productos que se ha venido revisando. Hay que aclararlo también, es importante, lo ha dicho Luigi Picella, que ha estado con nosotros acá en estudio, una lista que comenzó por más de 4.000, hoy va por el orden de los 3.000, pero todavía consideran debe seguirse revisando para ayudar, por supuesto, a la industria nacional, potenciar la posibilidad de que lo hecho en Venezuela sea lo que ocupa el anaquel de los establecimientos comerciales. Esto se suma, y además ha dicho Tiziana Polesel, presidenta de Concecomercio, que la variación de precios entre esa realidad de productos importados con exoneración de aranceles, con vías irregulares, y lo hecho en Venezuela puede tener una variación de entre el 30 y el 40%. Sí, es así. Esa es una cifra promedio, además, ¿no? En algunos casos puede elevarse aún más. Hay dos aspectos o dos puntos de vista. Tal el que refiere con industria, que es el hecho de la desigualdad en el sentido que se exonera el producto terminado, pero no se exonera la materia prima que ellos necesitan para fabricar el mismo producto. Ahí es donde nosotros hablamos de igualdad de condiciones. Eso, por supuesto, representa un problema, pero si se quiere desde algún punto de vista es legal, porque esa exoneración está en una disposición, en una gaceta, por lo tanto, esa desigualdad, por así decirlo, es legal y la hemos combatido y hemos acompañado con industria en esto. Pero en el caso del comercio, a esta se le suma lo que se genera con el contrabando, que ahí sí hay un ilícito, ahí sí hay una legalidad, cuando se permite que mercancía ingrese al país no solo sin pagar los aranceles correspondientes, sino sin los controles correspondientes. Entonces, allí la competencia desleal al comercio también se profundiza, porque entonces el comercio, bien si vende un producto nacional, pero incluso si vende un producto importado, pero ha pagado todos los impuestos, evidentemente va a haber un diferencial importante, que por supuesto un consumidor frente a lo que mencionaba en el segmento anterior, que no tiene crédito, tiene sus ingresos limitados, a duras penas puede comprar lo mínimo, pues por supuesto va siempre a buscar el artículo más económico, va a tratar de ahorrar, pero el problema con el contrabando es que muchas veces está comprando productos que incluso pueden atentar contra su vida, porque las aduanas no solo están para cobrar los tributos correspondientes, las aduanas también hacen que el producto que ingresa tenga un control de calidad. Entonces, esto es particularmente grave si hablamos, por ejemplo, de contrabando en medicamentos, que no se sabe su procedencia, son mercancía que no es, digamos, original. Entonces, por supuesto, eso le pudiera generar un problema al consumidor. Estamos hablando de alimentos que están entrando sin el permiso sanitario correspondiente, y estamos hablando, por ejemplo, también de autopartes. ¿Qué sucede cuando un repuesto ingresa al país sin control, sin que se conozca su procedencia y sin que tenga un mínimo de calidad para que pueda ser colocado en un vehículo? No solamente está poniendo en peligro la vida del que está conduciendo el vehículo, sino puede incluso poner en peligro la vida de terceros. Entonces ahí es donde nosotros insistimos que hay que tratar de justamente llevar a cabo una campaña fuerte en contra del contrabando. El contrabando afecta, e insisto nuevamente, afecta al fisco, deja de percibir, nos afecta a nosotros por una competencia desleal, y el consumidor finalmente es el perjudicado. Entonces, si a eso le sumamos la informalidad, etcétera, bueno, aquí estamos frente a un problema que es necesario abordar, y abordar con urgencia, porque es el consumidor el que al final de esa cadena termina siendo el perjudicado. Toda esta realidad se ha planteado desde Fedecámaras, hay acercamientos con el Ejecutivo. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas realidades que se han podido discutir? Recordemos que veníamos de un periodo donde no había diálogo, donde no había posibilidad de conversar ni de entender. Donde los empresarios eran responsables de una guerra económica. Sí, o sea, pero independientemente de las responsabilidades, no había ni siquiera posibilidad de sentarse en una mesa. Tenemos ya 2 años, un poco más de 2 años,
en donde esas conversaciones se reinician. Entonces, bueno, vamos a empezar con decir que después que estás tanto tiempo sin tener ese flujo de información, pues hay que irse acostumbrando, ¿no? Entonces, ambas partes tienen que ejercitarse en esto del diálogo, en esto del entendimiento. Sí hemos sido recibidos, cada vez que hemos pedido una audiencia nos las han concedido, nos destinan tiempo importante, pero creemos que estamos todavía, yo lo llamo un nivel de tertulia, en el sentido de que no hemos logrado no se materializan soluciones. Ver que gran parte de los planteamientos que hacemos, se conduce esto a una solución, hacemos 10, 11 planteamientos y quizás logramos medio, uno, y por supuesto, pues no es lo que nosotros quisiéramos. Pero sí quiero destacar, y creo que es muy importante, que por ejemplo, aquellas alcaldías en donde sí han hecho un trabajo formal con las cámaras de comercio regionales, ha habido resultados positivos. Y eso es importante señalarlo, agradecerlo, porque además han sido alcaldías de las dos vertientes, vamos a decirlo así, económicas, no hay una tendencia. Hablo, por ejemplo, de Trujillo, hablo del Zulia, donde ha habido resultados, ¿no? Se han sentado, se han escuchado mutuamente y creo que son las mejores demostraciones de que eso funciona, de que una vez que nos hacemos ese esfuerzo de entender al otro, y bueno, por supuesto de entenderlo y de analizar cada uno de los argumentos que ambas partes proponen, se puede llegar a arreglos. Por supuesto, no logramos todo lo que pedimos, pero es un paso adelante. Lamentablemente hay alcaldías donde aún al día de ayer no se había producido reuniones con las cámaras de comercio y esto no es posible. Primero porque la mayoría de las disposiciones exigen una consulta previa y eso en algunos casos no está ocurriendo. Por ejemplo, el caso concreto del Tigre, no sé si manejan información al respecto, donde ese es uno, no es un secreto para nadie lo que está pasando en el Tigre con el servicio de recolección de desechos, la posición del alcalde respecto a cómo los comerciantes han reaccionado, incluso hubo una paralización de la actividad comercial. Así es, hubo un movimiento, digamos, de llamado de atención de este tipo de cosas. Bueno, primero, cualquier contratación para un servicio público tiene que pasar por un proceso de licitación, tiene que ser transparente la designación de una empresa. Pero luego nosotros lo que hemos señalado, concretamente en el caso del aseo, es la importancia de que se entienda que el aseo no podemos seguirlo pagando unos pocos. O sea, las alcaldías, ellos son los responsables de aumentar la base de recaudación. Ellos tienen que buscar a las empresas, ellos tienen que hacer el esfuerzo de ampliar ese número de contribuyentes y entonces, en ese momento, lo que le toque pagar a cada quien va a ser menos. El problema en este momento es que el alcalde quiere un servicio óptimo de recolección de desechos, pero que lo pague solamente un 20% de quien debería pagarlo, y ahí es donde está la injusticia, y por eso esa tasa es tan alta, porque si tú no amplías la base de recaudación, pues evidentemente, y eso es trabajo de la alcaldía, eso es fundamentalmente trabajo de la alcaldía, el fijar la tasa, el ampliarla. Entonces, cuando uno pregunta en ciertas regiones del país, bueno, registrar una empresa es muy engorroso. Entonces, ahí no estás aumentando la base. Entonces, la alcaldía tendría que entender que su prioridad es simplificación de trámites, que cualquiera que necesite hacer un trámite para registrar una empresa, para cualquier cosa, lo puede hacer rápido, eficientemente. Y lo segundo, hacer una campaña de formalización, todos los informales, invitarlos a que se formalicen y por supuesto se registren en la alcaldía, hagan todo el proceso, de manera que lo que nos toque pagar a todos sea menos. Ahí es donde está el centro del problema. Los conflictos que se están generando por esos incrementos, y por supuesto me refiero también a los impuestos municipales. Si tú solamente le cobras a una pequeña parte, pues evidentemente tú vas a querer subir la tasa y ese no es el objetivo. O sea, nosotros los comerciantes cuando no vendemos, y el ejemplo lo mencioné hace rato, y sabemos que no podemos incrementar el precio del producto porque la gente no lo va a pagar, ¿okay? Porque la gente, el consumidor es inteligente por regla, ¿okay? Él sabe lo que vale un producto y no va a pagar un costo, digamos, alto. ¿Qué hacemos los comerciantes? Buscamos más clientes,
O sea, si nosotros vemos que los gastos nos aumentan y nosotros no podemos subirle el precio al producto, el esfuerzo que hacemos es buscar más clientes. Oye, tengo todos los clientes en Venezuela que podía tener. Bueno, siguiente paso, los busco afuera. O sea, trato de ampliar justamente mi base. Eso es lo que le estamos pidiendo nosotros a las alcaldías, ese ejercicio. O sea, no puede ser que se empeñen, porque además es cómodo, ¿no? Dejar que nada más pague ese 20% que tú tienes registrado, que es formal, etcétera. Entonces, fíjate cómo todo gira y todo regresa al tema de la formalidad y todo regresa al tema de si todos pagamos, lo que nos va a tocar pagar a cada uno es menor. Y eso también honestamente pasa porque empecemos como ciudadanos a no aceptar la medida populista que existe, pues de que, por ejemplo, a las residencias no se les toca cierto servicio. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que entender que eso es algo que hay que pagarlo. Si nosotros queremos un buen servicio, eso hay que pagarlo. Los venezolanos que se han ido del país se van a países donde los impuestos son altísimos, claro, pero después te dicen, pero yo los veo en infraestructura, lo veo porque funciona el país y por eso lo escogí para irme, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay que ir hacia esa cultura, que entendamos que las cosas para que funcionen hay que pagarlas. Por ejemplo, yo siempre menciono que el hecho de que nosotros podamos utilizar el celular es un milagro para la tarifa que nosotros pagamos. Si nosotros comparamos lo que nosotros pagamos por el servicio de telefonía celular con lo que pagan en cualquier país del mundo, nos damos cuenta que lo tenemos de milagro. Entonces, no podemos pretender que mejore la cobertura, no podemos nosotros pretender hablar por teléfono celular en todo el país si estamos pagando unas tarifas tan bajas. Y por supuesto, eso les impide a ellos hacer inversiones, crecer. Además, ellos son víctimas de vandalismo. A veces no hay cobertura en una zona porque se robaron las antenas, se robaron el equipamiento. Corte de fibra óptica, que entonces, lo han denunciado. ¿Y cómo las repones con una tarifa tan limitada? Entonces, el que quiere un buen servicio tiene que entender que eso tiene un costo, ¿no? Pero forma parte de la cultura que tenemos que... Y dentro de eso también el poder adquisitivo, que es responsabilidad del Estado y también del sector privado. Claro. De poder estimular el crecimiento del poder adquisitivo de los empleados. Veíamos que con industria tenía un promedio de salarios en la industria que está encima de los $100, pero en el caso del sector comercial nos gustaría ampliarlo en otra oportunidad porque se nos ha agotado el tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias Tiziana Polezel estuvo con nosotros, presidenta de Concecomercio. Hacemos una pausa y al regreso, pasaje a $1. Ya lo conversamos hace unos días con el Comité de Usuarios del Transporte. Es la preocupación que hoy existe en el gremio ante la posibilidad de que el subsidio a los combustibles para el sector transporte pueda desaparecer. Hay un par de propuestas que ya lo hemos aclarado con el Comité de Usuarios del Transporte, ahora lo vamos a aclarar con el Comando Intergremial del Transporte. José Luis Trocel estará con nosotros luego de la pausa.